Como es habitual, todos los años Ciudad Televisión hace un anuario con las noticias más importantes del año. Este fue indudablemente un año electoral. Las elecciones de medio término fueron las que predominaron en el ambiente político. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre, en la cual una gran elección de la oposición en nuestra provincia del Chaco, logrando ganar ese turno electoral. Y en el 14 de noviembre, en las elecciones generales, el oficialismo chaqueño dando vuelta esas elecciones, por lo cual eso quedó marcado en cuanto a lo político. Después tuvimos, como es habitual en cada año, una serie de noticias no tan buenas, una serie de noticias que tienen que ver con una cuestión de la política que no resuelve, como el desempleo, como la pobreza, como la indigencia, materias pendientes de todo el arco político argentino a 38 años de haber recuperado la democracia en nuestro país. Pero elegimos este año 2021 iniciar el anuario con una buena noticia. A principios del año 2021, el país se conmovió con la historia de Emita, la beba chaqueña de 11 meses que padece un trastorno llamado atrofia muscular espinal, AME. La familia comenzó una campaña para poder comprar el medicamento sumamente costoso. A la medicación tenían que adquirirla cuanto antes porque era primordial que Emita comience su tratamiento antes de los 2 años de vida. Natalito Orterola y Enzo Gamarra impulsaron una gran campaña Todos con Emita, que con apoyo de miles de personas, medios de comunicación e influencers, se propusieron llegar a los $2.100.000, lo que vale el medicamento llamado Zolgensma, producido por un laboratorio sueco, para poder tratar la particular enfermedad de la beba. Además de la familia y sus allegados, crearon una petición para pedirle ayuda al Ministerio de Salud de la Nación para la compra de este medicamento. Hasta el momento lograron juntar más de 200.000 firmas. Luego de innumerables actividades para recaudar fondos, en el que miles de personas aportaron y la campaña promovida por el influencer Santiago Maratea, se logró recaudar los $2 millones que necesitaba la familia de la niña para poder costear el tratamiento. En los primeros días de mayo, en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, Emita finalmente recibió la droga. Actualmente, los padres detallaron que Emita tiene controles semanales de sangre que deben hacerse durante 3 meses. Hasta el momento, todos los resultados fueron positivos. La experiencia de Emita logró visibilizar decenas de historias similares de niños, jóvenes y adultos que padecían enfermedades raras y poco frecuentes y destapó la mejor cara que tenemos como sociedad, la de la solidaridad. El Ejecutivo Provincial comenzó el año 2021 con uno de los cambios más importantes en su gabinete. El 26 de enero, Santiago Pérez Pons, un joven sanpeñense que venía formando parte del equipo del Ministerio de Economía de la Nación, asumió al frente de los ministerios de Economía, Planificación e Infraestructura, un superministerio que debió ser ratificado por el Parlamento cuando retomó las sesiones y se dio el visto bueno a la modificación de la Ley de Ministerios. Santiago Pérez Pons reemplazó a Juan Manuel Carreras, quien estaba a cargo de la cartera de Infraestructura, y a Maya Wolfing, quien ocupaba la cartera de Economía y Planificación, y pasó
a integrar el directorio del nuevo Banco del Chaco. Para el mes de septiembre, en un contexto post-primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, Jorge Capitanich se sumó a la lista de mandatarios que dispusieron cambios en su equipo de gobierno tras la derrota que el Frente de Todos sufrió en los diferentes distritos provinciales. Comienza una nueva etapa, dijo el primer mandatario provincial, al anunciar los cambios en su equipo de trabajo. En el Ministerio de Educación, en lugar de Daniela Torrente, asumió Aldo Lineras, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste. Por otra parte, en el Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quirós dejó su cargo a Francisco Tete Romero, quien ya había acompañado a Jorge Capitanich en sus dos primeros mandatos. Por otra parte, tras la confirmación de la candidatura a diputada provincial de la doctora Paola Benítez, el lunes 26 de julio juró como ministra de Salud la doctora Carolina Centeno, quien anteriormente era subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos de la provincia del Chaco. El viernes 12 de marzo, la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia condenó al ex secretario general del gobierno de la provincia del Chaco en la gestión de Oscar Domingo Pepo, Horacio Rey, a 7 años de prisión como jefe de una banda que desvió fondos de la pauta publicitaria oficial, y a Gustavo Catavich a 5 años de prisión como miembro de la asociación. En tanto, el tribunal sobreseyó a Paulo Butiché e Ismael Fernández y se ordenó su inmediata libertad. El ex secretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, fue condenado a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación de 10 años para ser funcionario público, al considerarlo penalmente responsable como jefe de una asociación ilícita para defraudar a la administración pública a partir del desvío de más de 60 millones de pesos correspondientes al Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial, conocido como FAPO. Por su parte, el contador Gustavo Catavich fue condenado como miembro de una asociación ilícita a 5 años de prisión efectiva e inhabilitación de 10 años para ser funcionario público. El 12 de abril dieron a conocer los fundamentos de la sentencia. Por otro lado, el ex subsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Butiché, y el ex secretario privado del gobernador Domingo Pepo, Ismael Fernández, fueron absueltos de culpa y cargo y se ordenó su inmediata libertad. Después del fallecimiento del periodista Mauro Viale, la mayoría de los medios de comunicación de todo el país utilizaron barbijo para comunicar y para generar conciencia en toda la audiencia para que se sigan cuidando. La pandemia sigue estando presente en la República Argentina y en el mundo. Hay que seguir usando barbijo, hay que establecer la distancia social, hay que airear los ambientes y también debemos higienizarnos a cada momento las manos. Cuando el coronavirus llegó al país y se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio argentino, muchos programas de televisión dejaron de transmitirse momentáneamente y en otros se optó por salir al aire con cada participante desde su domicilio. Sin embargo, con el correr del tiempo fueron regresando las figuras a los programas y con diferentes protocolos se fueron permitiendo, por ejemplo, el regreso de invitados a los estudios de grabación, donde el tapabocas no se utiliza durante el programa. En el mes de abril, por iniciativa del gobierno, varios canales de televisión incorporaron el uso de barbijos en los estudios, una decisión que la gran mayoría de los medios la tomó como ejemplo.
Fue luego del fallecimiento por COVID-19 del periodista Mauro Viale, sumado a los contagios de Víctor Hugo Morales, Horacio Cabac y Rodolfo Barili. Hasta ese momento, el uso del barbijo o tapabocas se imponía como imperativo entre la sociedad, en la calle, en los comercios, en los espacios laborales, en los hospitales. La recomendación de su uso en todo momento era para evitar contagios. Sin embargo, la televisión y la radio parecían lugares exentos de esa obligación. La policía de la provincia del Chaco protagonizó hechos tremendos a lo largo de este año. Algunos altruistas, por supuesto, algunos hechos que se corresponden para lo que están los efectivos policiales, para cuidarnos, para cuidar el orden, para que todo sea de la mejor manera. Pero en General San Martín hubo un hecho que fue el crimen de Josué Lagos, que todavía se está investigando. También otro hecho en la misma localidad tiene que ver con que en un patrullero apareció una menor con 2 efectivos policiales dentro del patrullero. El escándalo en la policía de la provincia del Chaco se sigue investigando. Los meses de junio y julio fueron los que dejaron 2 indignantes episodios protagonizados por la policía del Chaco y específicamente en la localidad de General San Martín. El viernes 11 de junio, el joven de la etnia Com, José Lago, de 23 años, fue asesinado por la policía del Chaco durante un operativo realizado en General San Martín. La muerte de José Lago se produjo durante un enfrentamiento entre uniformados y manifestantes en el barrio Los Silos. Tras el asesinato del joven, los vecinos del lugar realizaron una manifestación e incendiaron la comisaría local. Los próximos días, las manifestaciones continuaron en resistencia, exigiendo justicia y pidiendo el resguardo de la familia de José Lago, quienes aseguraban haber recibido intimaciones y amenazas tras el hecho. A través de un comunicado, el gobernador Jorge Capitanich señaló que la gobernación se contactó con los familiares de la víctima, ocasión en la que se pusieron a disposición todas las herramientas del Estado para garantizar la transparencia y el cumplimiento de todos los protocolos de investigación del hecho. ¿Qué están haciendo con una menor de edad ahí? A finales del mes de julio, la policía del Chaco quedó en medio de un verdadero escándalo luego de que se viralizara en las redes sociales el video de un vecino de General San Martín en el que se mostraba el presunto abuso sexual de 2 oficiales de las fuerzas hacia una menor de 16 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 29 de julio en el barrio Las Palmeras de la mencionada localidad. El sargento primero Rodolfo Ariel Luna, de 42 años, y el agente Martín Pera, de 24 años, son los acusados. Ambos fueron separados de sus cargos y quedaron detenidos a la espera de declarar ante el fiscal. Aún todo sigue en etapa de investigación. El año 2021 fue muy prolífico en cuanto a obras de infraestructura en la provincia del Chaco. Se han finalizado obras estructurales muy importantes, como cloacas en la ciudad de Resistencia y en muchos lugares del interior de la provincia. También el agua que está llegando ya al sudoeste chaqueño, con el segundo acueducto del interior. También viviendas, pavimento urbano y también obras de pavimentación de rutas provinciales y nacionales. El Chaco tiene proyectado, además, una serie de obras con financiamiento propio, con financiamiento nacional y de organismos internacionales para continuar en el año 2022 llevando mejor calidad de vida a la gente.
Durante 2021, la provincia del Chaco concretó obras de suma importancia para la comunidad. Uno de los más ambiciosos desafíos fue el plan de remodelación y construcción de registros civiles en toda la provincia. Estas refacciones, ampliaciones y edificios nuevos en distintas localidades demandó una inversión de casi 49 millones de pesos. De esta manera se logró llevar a cabo los trabajos en el registro de presidencia de la Plaza, Charaday, El Sausal, Barranqueras, Fontana, Margarita Belén, Colonia Benítez, General San Martín, entre otros. El 11 de mayo, el jefe de gabinete junto a Jorge Capitanich, Gabriel Catopodis y Silvina Batakis inauguró la planta de tratamiento de líquidos cloacales del Gran Resistencia, entre otras importantes obras locales. La planta, una obra emblemática para los chaqueños que fue desfinanciada durante el gobierno anterior, tuvo una inversión de 165 millones de dólares. La misma viene a resolver el problema de saneamiento urbano del área metropolitana, garantizando un impacto ambiental positivo, siendo la primera planta de estas características instalada en el país. Actualmente beneficia a 290.000 habitantes y en un futuro a 400.000, lo que permitirá pasar del 54% de cobertura de cloacas al 95,5% en el Gran Resistencia. En julio, en el marco del Plan de Infraestructura de Transporte y Jerarquización de las Arterias Urbanas que el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura chaqueño lleva adelante en toda la provincia, comenzaron a construirse 50 cuadras de pavimento urbano en Presidencia Roque Serpeña, obra que estará distribuida en diferentes barrios de la ciudad termal y que se llevarán a cabo con financiamiento del gobierno provincial. En total, se destinarán unos 234 millones de pesos en la construcción de estos nuevos pavimentos que se ejecutan mediante la Dirección de Vialidad Provincial. Las primeras calles intervenidas son las que rodean al Parque del Encuentro, según lo adelantó el ministro Santiago Pérez Pons. El 20 de julio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, inauguraron el tramo Presidencia de la Plaza Colonias Unidas de la ruta provincial número 7. Las obras consistieron en la pavimentación a lo largo de 40 kilómetros de ese corredor entre el empalme de la Ruta Nacional 16 y el empalme de la Ruta Provincial 9 para conectar estas dos localidades por las que circulan un promedio de 2.000 vehículos por día. Además, se realizaron tareas de señalamiento y la construcción de un acceso a la ciudad de Presidencia de la Plaza. En agosto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, y su par de Desarrollo Territorial, Luciano Escatolini, arribaron a la provincia del Chaco, donde junto al gobernador Jorge Capitanich llevaron adelante la firma de una serie de compromisos y acuerdos para construir 2.700 viviendas, finalizar otras 180 y comenzar a edificar un nuevo desarrollo urbanístico en la capital. Además, concretaron la firma de sucesivos convenios para la finalización de 100 viviendas en Juan José Castelli, 40 en Pampa del Indio y otras 40 más en Coronel Dugrati. Todas ellas fueron iniciadas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y paralizadas a partir del año 2016 en perjuicio de las 180 familias que aguardaban recibir su vivienda. Para su reactivación y terminación, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se comprometió a aportar 563 millones de pesos.
En el mes de octubre se inauguró la pavimentación de la ruta provincial número 1 y el acceso a General Bedia. La obra, inaugurada por Jorge Capitanich, consistió en la ejecución de 8.223 metros de pavimento sobre la ruta provincial número 1 y otros 1.031 metros correspondientes al acceso a General Bedia. Demandó una inversión de 184.073.597 pesos y fue financiada por la provincia a través de la Dirección de Vialidad Provincial, quien retomó la obra luego de su paralización en el año 2015. En octubre, en el contexto del 107º aniversario de Charata, el gobernador Jorge Capitanich dejó habilitado el primer tramo de la obra de distribución local de agua potable para la localidad. Además, junto a la intendenta María Luisa Chomiak, entregó títulos de propiedad a 19 familias rurales de los departamentos Chacabuco y 12 de octubre. Las obras cuentan con una inversión de 248.905.096 pesos, financiados con préstamos del Programa de Infraestructura Hídrica del Plan Belgrano y la CAF, ex Corporación Andina de Fomento, actual Banco de Desarrollo de América Latina. La provisión de agua potable se realiza a través del segundo acueducto del interior en su tramo Sáenz Peña, Avía Teray, Hermoso Campo. Se construyó además un centro de distribución con cisterna, de almacenamiento, sala de bombas y depósito, sala de cloración y sala de tableros, y la construcción de toda la red de distribución con 30.000 metros de cañerías principales y 120.000 metros de cañerías secundarias. Durante su visita a la Perla del Oeste, el primer mandatario expresó: estas obras tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y es un gran esfuerzo para la sociedad. Necesitamos el afecto y el reconocimiento a las cosas que se hacen, porque estas obras tardan mucho tiempo, cuestan mucho dinero y es un gran esfuerzo para toda la sociedad. Por eso yo siento mucha emoción ahora estar acá en Charata, porque esta obra me costó mucho. Y hay que hacerlo bien, porque si no, no se la puede andar rehaciendo todos los días. Yo sentí el dolor de las críticas infundadas, de todos los que hablan sin saber, lo que no saben lo que cuesta gestionar, porque si no hubiésemos hecho todo el esfuerzo que hicimos nosotros, esto no hubiesen tenido agua. Y eso, no, pero es un tema importante. Nosotros, los que gobernamos, también necesitamos el afecto de la gente y el reconocimiento de las cosas que se hacen. Porque si no, parece ser que una obra de esta magnitud, digamos, abrir una canilla, no es nada, digamos, pero este es un cambio de vida para siempre. Y estos son 107 años que esta localidad, que lo merece, ahora tiene agua potable. Así es. Y lo tiene cada uno de los vecinos. Eso, efectivamente. Eso es lo importante. Así que yo por eso siento realmente una gran alegría. Hoy nosotros no queremos hacer ni acto ni nada, queríamos solamente abrir la canilla, porque esa es la alegría de la gente. El 26 de agosto, la justicia chaqueña condenó a 7 años de prisión domiciliaria a Noemí Alvarado, de 82 años, una docente acusada de corrupción de menores y partícipe necesaria de abuso sexual de 2 niñas en la provincia del Chaco, perpetrado en los años 1980 por su esposo, el exdiputado, ya fallecido, Daniel Pase, en el juicio por el caso más antiguo de abuso infantil que llegó a los tribunales. La Cámara Tercera en lo criminal, presidida por Ernesto Ascona e integrada por Virginia Ise y Natalia Curay, dio a conocer la sentencia 158/21 que condenó a Alvarado como autora responsable del delito de corrupción a la promoción de menores, agravada por ser las víctimas menores de 12 años de edad, en concurso ideal con abuso deshonesto. Las víctimas son las denunciantes Rosalía Alvarado
y María Belén Duet, quienes fueron sometidas a abusos cuando tenían 3 y 6 años de edad, entre 1979 y 1984, en su domicilio ubicado en la calle Cervantes de la capital chaqueña. Una multitud esperó en la puerta de los tribunales. Allí estuvo también Rosalía, quien, emocionada, agradeció el apoyo. Cuando pudimos poner en palabras este horror, tuvimos este colchón de amor. Poco después del mediodía del 30 de agosto, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 15 años de prisión a la dirigente social Elida Mambrín, tesorera de la asociación No Me Olvides, acusada de prostituir a cerca de 70 mujeres pobres que llegaron a su asociación para pedir el plan social FOCO, que estimula emprendimientos y educación, entre otros beneficios estatales. Las víctimas trabajaban dentro del esquema de la fundación como secretarias en diversos puntos del Estado provincial chaqueño y otras asociaciones con las que No Me Olvides había trabado convenios. La pena fue consistente con el pedido formulado por el fiscal Federico Carniel y la Protex, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de trata de personas, representado en el expediente por la fiscal Alejandra Mángano. Lorena Quintana, secretaria de No Me Olvides, también imputada, recibió 3 años en suspenso como partícipe secundaria del delito de trata de personas agravado. Las víctimas que declararon la ubicaban en varios hechos y situaciones denigrantes. Mambrín, por su parte, fue condenada como coautora de trata agravada en concurso real con un hecho de abuso sexual simple y otro gravemente ultrajante y con acceso carnal. La víctima de este hecho detalló el uso de un juguete sexual por parte de la dirigente. Rolando Quilo Vallejo, presidente de No Me Olvides, fue el principal imputado en la causa. Se quitó la vida en mayo de 2020, tras permanecer 2 meses prófugo. Los testimonios de las víctimas lo ubican como el supuesto gestor del esquema de prostitución, mientras alardeaba contactos políticos que le garantizaban impunidad. El 10 de septiembre, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirenberger, resolvió habilitar la realización de un juicio por la verdad en relación a los hechos ocurridos en la masacre de Napalpí, perpetrada hace 97 años, y será el primer proceso de este tipo en el cual el Estado argentino deberá responder por su responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad, contra las poblaciones indígenas de las etnias Com y Mocoy. La magistrada consideró en una resolución que resulta relevante destacar que los hechos objetos de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que, a pesar del tiempo transcurrido, se pueda investigar y de ese modo procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica. La jueza remarcó además que la búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante no solo en términos de memoria colectiva, sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificadas directamente con tales hechos. Masacre de Napalpí. El juicio por la verdad llega finalmente a los estrados judiciales luego de 100 años. Va a sustanciarse
este juicio, por supuesto, sin los culpables en el banquillo. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Y de la falsa sociedad yo compongo mis canciones pa' que los chaqueños me la canten.
el día que el Chaco me falle, ese día voy a llorar. Cifras tremendas en la provincia del Chaco en el año 2021. 10 femicidios y un transfemicidio. Cifras que verdaderamente duelen. El año 2021 dejó un duro saldo de 10 femicidios y un transfemicidio en la provincia del Chaco. A fines de abril, Marisol Alcaraz Martínez, de 35 años, fue asesinada en General San Martín. La expareja, Daniel Godoy, de 45 años, está con prisión preventiva. Iniciaba junio cuando Esther Cardoso, de 59 años, fue asesinada en Fontana. Fue detenido Jorge Domínguez, de 59 años, expareja, y dictaron su prisión preventiva. Ese mismo mes, pocos días después, asesinaron a María Estel Baldore, de 61 años, en Machagay. Fue apresado su pareja Sotero Verón, de 69 años. El domingo 22 de agosto, en Puerto Vilelas, Carolina Escalante, de 32 años, y Daira Escalante, de 2 años, fueron asesinadas. El femicida, Darío Maidana, se quitó la vida. En la madrugada del 15 de octubre, en Resistencia, Marilú Elizabeth Robledo, de 27 años, fue asesinada por su expareja Héctor Daniel Gutiérrez, de 39 años, quien se quitó la vida. En Juan José Castelli, Sandra Isabel Fleita, de 34 años, fue ultimada en el mes de noviembre por Rubén Ignacio Aguirre, de 41 años, que está con prisión preventiva. Ese mismo mes, en Colonias Unidas, fue asesinada Yolanda Zulema Saucedo, de 49 años, y están detenidos su novio, Martín Ramírez, y la expareja Antonio Roberto Bulón, de 59 años. El 10 de diciembre, Catalina Elba Alvarenga fue ejecutada de un disparo de escopeta calibre 16 por su esposo Roque Salustiano Almirón, quien con el mismo arma luego se mató. Ocurrió en Tres Isletas. Mariana Soledad Sotelo, hermana de Nancy Sotelo, delegada del INADI en la provincia del Chaco, fue asesinada de manera brutal el lunes 20 de diciembre. Ese mismo día, en horas de la tarde, un hombre se dirigió al domicilio de su hermana en la calle Mendoza al 800, en la ciudad de Resistencia, y la halló muerta. Su pareja quiso quitarse la vida. Además, en marzo en Resistencia asesinaron a Fabiola Ramírez y están con prisión preventiva los hermanos Ramiro y Hernán Rodríguez, sospechados del transfemicidio. Si sos víctima o conoces a alguien que sufra violencia de género, llama al 144 las 24 horas. 144 las 24 horas. La campaña electoral de medio término interrumpió en más de una oportunidad la tarea legislativa. Sin embargo, el Parlamento chaqueño avanzó durante el ejercicio 2021 en la sanción de un grueso paquete de leyes de relevancia. En materia de alivio, luego de más de un año de restricciones por la pandemia de coronavirus, eximió por ley del pago de impuestos a salas de teatro, centros culturales, sancionó una moratoria excepcional para deudores tributarios y aprobó la ley de educación digital, además de condonar deudas de productores chaqueños. La cuestión de género no estuvo ajena en la agenda parlamentaria. Este año se creó por ley un programa de erradicación de violencias en el ámbito deportivo, otro
de prevención de la violencia sexista en zonas de alta vulnerabilidad social y también de promoción de la salud menstrual. La ley de sensibilidad de género en medios de comunicación, de inasistencias justificadas para estudiantes por día menstrual y de cupo femenino en eventos musicales se suman también a las políticas públicas en dicha materia. Otras leyes de trascendencia que cabe mencionar son la cesión de más de 600 hectáreas para la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, la creación de la figura del Defensor Público de Víctimas, la creación del Banco de Tierras en la provincia y la que garantiza el acceso a la vivienda y a la tierra para la población LGTBIQNB+. Aunque lo hizo luego de 5 sesiones ordinarias fallidas por falta de consensos políticos, transfirieron 6 espacios verdes de la provincia al municipio de Resistencia y sesión de por medio. También el Parlamento hizo lo propio con el Parque de la Democracia. Estos espacios o áreas verdes a transferir forman parte del sistema de reservas de áreas verdes de la ciudad de Resistencia, en donde el municipio es el responsable final del uso, las obras necesarias para tal destino, el mantenimiento y prevención de las actividades y servicios, así como también el mantenimiento de las mismas. La ley se sancionó con 16 votos afirmativos, 7 del radicalismo por la permanencia en cartera y una abstención, la del diputado del PRO, Luis Obey. En la última sesión ordinaria lograron sancionar la ley de leyes, un presupuesto superior a los 302.380 millones de pesos para la implementación de las políticas públicas proyectadas para el año 2022. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre produjeron una gran sorpresa en la provincia del Chaco. Por primera vez, la suma de las listas de la oposición superó al Frente de Todos. Desde que Jorge Capitanich es gobernador de la provincia del Chaco, nunca había perdido elecciones en nuestra provincia. Esta fue la primera vez. Juntos por el Cambio, sumando las 3 listas, superó al oficialismo Frente de Todos. Las listas de Juntos por el Cambio fueron las más votadas. Juan Carlos Polini y Leandro Esdero se impusieron en la interna de Juntos por el Cambio. Con los resultados del 91,19% escrutado, las 3 listas de Juntos por el Cambio consiguieron 230.024 votos, el 44,24%. En tanto, las 5 listas del Frente de Todos obtuvieron 185.449 votos, el 35,48%. La lista 17 de octubre del Frente de Todos fue la más votada, con 146.094 sufragios. Un sorprendente resultado electoral arrojó la jornada de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia del Chaco, constituyendo la primera derrota electoral desde que Jorge Capitanich se consagró gobernador el 16 de septiembre del año 2007, a pesar que la lista oficial 17 de octubre del Frente de Todos fue la que más votos logró, tanto para las categorías de diputado nacional como provincial. Con más del 93% de las mesas escrutadas para diputados nacionales, las 3 listas de Juntos por el Cambio lograron un total de 236.702 votos, el 44,27%, mientras que las 5 ofertas electorales del Frente de Todos redondearon 189.536 votos, es decir, el 35,45% en base a una participación que no superó el 60%
del electorado. En tercer lugar, se ubicaron las listas del Frente Integrador. Para diputados nacionales, el ex vicegobernador y primer candidato Juan Carlos Basilev Ivanov logró 42.045 votos, el 7,83%, y 40.229 votos, el 7,58%, para la lista de candidatos a diputados provinciales que encabezó su hijo Darío Basilev Ivanov. Más atrás se ubicaron el Partido del Obrero, dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Vamos con Vos, el Frente por la Educación y el Trabajo, Acción Chaqueña, el Movimiento de Izquierda, Justicia y Dignidad, Sociedad Organizada Independiente, Ciudadanos a Gobernar y Unión Social Lealtad Popular. La lista de Juan Carlos Polini y Leandro Esdero se impuso en la interna de Juntos por el Cambio con el 91% de las mesas escrutadas. La lista 503A, Yo Cambio, se impuso en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia del Chaco dentro de las 3 boletas en competencia. El lunes 13 de septiembre de 2021, tras un extenso proceso de evaluación, exámenes orales, escritos y audiencias públicas en el que quedó por lejos en el primer lugar entre 11 aspirantes, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento designó por 6 votos a 1 a Víctor Emilio del Río como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Hay que recordar que eran 11 los postulantes para la vacante del máximo órgano de conducción judicial de la provincia por la muerte de la doctora María Luisa Lucas. Entre ellos, Víctor del Río fue el que mayor puntaje obtuvo dentro de los exámenes con 190 puntos sobre 200. Le siguió Néstor Enrique Varela y Gladys Beatriz Regoski. Víctor del Río tiene 57 años, egresó como abogado en 1989, se desempeña hace 35 años en el Poder Judicial del Chaco, actualmente es juez de la Cámara Segunda en lo criminal de resistencia. Además, es docente del INESIP e impulsor del juicio por jurado en la provincia del Chaco. Con la llegada de las vacunas comenzó la flexibilización sanitaria. Comenzaron a dejarse de lado algunas de las restricciones, por ejemplo el uso de barbijos en lugares abiertos, donde la gente no se agolpe, y también el tema de la distancia social, ¿no? Seguir manteniendo esa distancia de 2 metros para que no haya inconvenientes en cuanto a los contagios. Hay que seguir, por supuesto, higienizándose las manos constantemente, aireando los lugares, tanto los de trabajo como también los de nuestros hogares. De esa manera vamos a seguir cuidándonos y vamos a cuidar a los demás. A partir del 21 de septiembre, día de la primavera, y luego de 16 semanas de una baja sostenida de contagios, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y el nuevo jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, anunciaron la eliminación de varias restricciones dentro del plan de cuidado y gradual de apertura. Carla Bisotti anunció el fin de la obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre cuando se esté circulando de manera individual y sin presencia de aglomerados o personas alrededor. De esta forma, el barbijo, que se convirtió en un símbolo de la pandemia, ya no será necesario para circular por la calle. La ministra anunció la apertura de eventos masivos con un 50% de aforo, reuniones sociales sin límite, autorizaciones de viajes grupales y la vuelta de los boliches para vacunados con 2 dosis. También la apertura gradual de las fronteras, que incluyen el fin de la cuarentena para todos los argentinos o extranjeros que vengan al país por motivos laborales.
En el marco de la campaña de vacunación más grande de la historia y en base a estudios provinciales, nacionales e internacionales, se decidió comenzar con la aplicación de terceras dosis a toda la población inmunocomprometida y a los mayores de 50 años que se vacunaron con Sinopharm. Todas las vacunas utilizadas en nuestro país han demostrado una alta eficacia tanto para prevenir contagios como para evitar casos graves y fallecimientos. En ese momento, el ranking mundial que publica el New York Times todos los días, la Argentina ya figura como por encima de Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de los países europeos. Sucede que el país ya está aplicando las vacunas a los niños. En Estados Unidos recién estaban empezando, y tanto la oposición como los antivacunas fracasaron en sus respectivas campañas. Como lo anunció la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, la tercera dosis de los que recibieron Sinopharm no será de la misma vacuna, sino que se complementará con una dosis de Oxford AstraZeneca. Hay inmunólogos que afirmaron que no está aprobada la combinación entre Sinopharm y AstraZeneca, pero la cuestión se debatió en el Consejo Federal de Salud, COFESA, que integran los ministros de todo el país y que se tuvo a la vista un estudio nacional hecho en varias provincias que concluyó que los resultados fueron excelentes. De la Primera Nacional del fútbol argentino se terminó la espera, negro. Se terminó la espera, negro. 23 años después. 23 años después el negro vuelve a la segunda categoría del fútbol nacional, lo merece. En el ámbito deportivo, en la provincia, sin dudas, que el domingo 5 de diciembre quedará plasmado en las páginas de la historia del Club Chaco Forever. Después de 23 años, el club regresará a la Primera Nacional. Le ganó a Gimnasia y Tiro en la final del reducido y dejó el Federal A. El negro de la avenida 9 de Julio dejó de navegar por las categorías menores del fútbol del interior del país para empezar a mentalizarse en recorrer todo el territorio nacional para enfrentar a los equipos más duros del ascenso. Tuvo que sufrir muchísimo el hincha de Forever para sacarse la espina y poder subir a la Primera Nacional, luego del recordado descenso de 1998. Para llegar a este presente de fiesta y celebración, tuvo que pasar por el Argentino B, en el que apeló a un ídolo de la casa como Daniel Cravero para ascender. Y fue justamente el Chango Cravero a quien llamaron a mediados de 2020 para que se ponga el equipo al hombro y vaya en busca del sueño. El Chango Cravero supo brillar como jugador para alcanzar primera y lo hizo nuevamente como director técnico. El plantel de Chaco Forever se propuso ir en busca de la quimera. Sabían que llegaban de punto, que no sería sencillo un campeonato con 31 equipos y miles de kilómetros por recorrer, pero estos soñadores compulsivos se animaron a todo y a todos. Consiguieron meterse en el reducido, superaron a Independiente de Chivilcoy, dejaron en el camino a Chipoleti y a Racing de Córdoba en 2 definiciones por penales y en la gran final borraron de la cancha a Gimnasia y Tiro de Salta, el favorito. El triunfo se logró con el fútbol de Cristian Ibarra, la figura de la tarde de ese domingo en Santiago del Estero, el gol de Manuel Díaz y el aguante de todo un plantel que pudo haber ganado por más. Sin embargo, los nervios lo complicaron. Más allá de la expulsión de Matías Virgre, en el inicio del complemento que dejó al Albo con 10 futbolistas. Con el 1-0, Chaco Forever se sumó a Deportivo Madryn, el campeón del Federal. Resistencia es una fiesta por los siglos de los siglos.
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich celebró el triunfo del oficialismo luego de un resultado adverso en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de septiembre y resaltó el crecimiento económico de la provincia, valorando las políticas sociales, la asistencia durante la pandemia y la estrategia de recuperación económica aplicada por el gobierno nacional. Haber logrado revertir estos resultados es algo extraordinario que quiero celebrar con todo el pueblo del Chaco, aseveró el primer mandatario. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la interna del oficialismo provincial había obtenido un total de 35,7% de los votos contra el 44,2% acumulado de las tres listas de Juntos por el Cambio. En las elecciones generales del 14 de noviembre y con el 98% de las mesas escrutadas, los guarismos se revirtieron y el Frente de Todos alcanzó el 43,12% frente al 41,91% de la oposición. En declaraciones radiales, Jorge Capitanich habló sobre el crecimiento económico provincial en estos tiempos. Estamos ejecutando un plan de infraestructura pública impresionante, impulsado por el gobierno nacional. Y el Chaco tiene una estrategia de recuperación económica del 8 al 12% de crecimiento. Tenemos un gran proceso de atracción de inversiones en la provincia, lo que implica más empleo. El gobernador atribuyó la victoria del oficialismo en la provincia del Chaco al gran trabajo que hicieron desde la gestión para remontar el resultado de las PASO, aunque también el apoyo nacional en la pandemia y a la recuperación de la economía en los últimos meses. También le atribuyó la victoria al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidente Cristina Fernández, porque realmente me han acompañado especialmente en esta pandemia y a su vez en la pospandemia en la recuperación económica. ¿Cómo queda conformada la legislatura de la provincia del Chaco? Con los resultados, el Frente de Todos se quedó con 8 de las 16 bancas en juego. El Frente Opositor, Chaco Cambia, obtuvo 7 y el Frente Integrador se quedó con 1. Estos guarismos modificarán la relación de fuerzas dentro de la legislatura muy poco. Es que, teniendo en cuenta los cambios, el oficialismo continuará con sus actuales 17 bancas, mientras que Chaco Cambia seguirá con 12. Quien sí logró ganar terreno fue el Frente Integrador, que logró una banca más, se quedará con 3, ocupando el lugar vacío que dejará el Partido del Obrero, quien no tendrá representantes en el Parlamento chaqueño. Causa Fapo. La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional anuló el fallo que sentenciaba a los funcionarios Horacio Rey y Gustavo Catavich. Deberá hacerse un nuevo juicio porque los condenaron por delitos por los cuales no fueron acusados en su momento. Anulan condena contra exfuncionarios y ordenan realizar un nuevo juicio. La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó la realización de un nuevo juicio oral en la causa por corrupción contra funcionarios públicos más trascendentes de la historia política chaqueña. Fue luego de anular la condena contra el ex secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y el ex coordinador del FAPO, Gustavo Catavich, por el delito de fraude agravado contra la administración pública por el desvío de fondos de la pauta publicitaria oficial en la causa conocida como FAPO entre diciembre de 2015 y marzo de 2018. La resolución fue plasmada en un fallo de 127 páginas y dictada este miércoles 15 de diciembre por las juezas Iride Isabel Grillo y su par ad hoc Vilma Martínez. Las magistradas decidieron anular las condenas contra Rey y Catavich en base a un planteo de la defensa del primero que argumentó que la Cámara Tercera en lo criminal de Resistencia condenó al exsecretario de Estado por un delito por el que no fue acusado
por la Fiscalía de Cámara ni tampoco por la parte querellante. La misma situación le cabe al ex coordinador de FAPO, Gustavo Catavich. Las juezas de la Sala Penal ordenaron que otro tribunal juzgue a Rey, pero en esta oportunidad como jefe de una asociación ilícita y a Catavich como miembro. Por otro lado, la jueza Iride Isabel Grillo y la subrogante Vilma Martínez también hicieron lugar al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal y anularon la absolución del ex subsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Butiché. En su caso, consideraron que la Cámara Tercera hizo una valoración deficiente de los elementos de prueba que lo incriminaban, incurriendo el tribunal en omisiones sin haberse efectuado un adecuado razonamiento lógico. En la causa FAPO anulan condena contra exfuncionarios y ordenan realizar un nuevo juicio. Y de esta manera llegamos al final de este anuario 2021. Se nos presenta un año nuevo, 2022, un año de esperanza, un año de porvenir, un año en el que, como todos, iniciamos de la mejor manera para tratar de que sea diferente, de que sea un año mejor para todos. De eso se trata.